La historia de las misiones es la historia de las oraciones respondidas. Eso lo dijo Samuel Zwemer, un misionero que hizo un importante trabajo entre los musulmanes. Si usted ha estado estudiando en algún punto de su vida acerca de las misiones, estoy convencido que usted se ha topado con un nombre como el de Hudson Taylor. ¿Lo han escuchado? A mediados del siglo XIX, la mayoría de las misiones en China estaban enfocadas en las ciudades de la costa de China. Y este hombre, Hudson Taylor, tenía una terrible carga porque el evangelio, a mitad del siglo XIX, o sea, 1850-60, todavía no había llegado al interior de China. Ustedes saben que China es un lugar gigante, estamos hablando de un quinto del mundo, básicamente, y el evangelio no había llegado ahí. Y Hudson Taylor tenía una carga muy grande por llevar el evangelio allí, y esa carga se tradujo en una oración. El 25 de junio de 1865, Hudson Taylor rogó al Señor en una playa y le dijo: Señor, concédeme tener 24 misioneros que salgan a predicar el evangelio al interior de China. Y hermanos, en cuestión de meses se fundó lo que se llamó la misión al interior de China. Y si usted ha estudiado sobre las misiones, eso fue una organización fundamental en la historia de las misiones. Salieron al año siguiente 16 misioneros en un barco junto con Taylor. En cuestión de meses ya eran 24. El Señor dio los 24 misioneros y se distribuyeron en todas las áreas del país. 20 años después, esa oración se había convertido en 300 misioneros distribuidos a lo largo de toda China. Al final del siglo, hacia 1900, cuando Hudson Taylor llega a morir, la misión creció a 1000 misioneros. 40 años después, para 1939, 200,000 personas locales en el interior de China se habían bautizado. Y hermanos, el Señor no necesita ni de personalidades increíbles ni de grandes organizaciones para hacer su obra. Cuando Mao Zedong subió al poder con el Partido Comunista, expulsó a la misión del interior de China y expulsó todas las organizaciones internacionales de China. Dijo: aquí no quiero cristianismo. ¿Y sabe lo que hicieron los cristianos locales? Oraron al Señor. Señor, respalda la predicación del evangelio. En el transcurso de 3 décadas, el número de cristianos aumentó en un 1300%. Y la cifra de personas en China de cristianos llegó a ser de 10 millones. El domingo pasado nuestro hermano Humberto estaba aquí en este púlpito dirigiéndonos en la oración de persecución por los hermanos que sufren en China. Y es cierto, allí es uno de los lugares donde más se persiguen cristianos hoy. Pero el hecho de que se persigan no significa que no haya, todo lo contrario. Hay números que dicen que hay quizás 70 millones de cristianos hoy. Eso es más que todo Colombia. China no solamente es una iglesia perseguida, es una iglesia que es una potencia enviadora de misioneros hoy. Todo porque un hombre le pidió con confianza al Señor: dame 24 misioneros. Hermanos, el título de mi sermón hoy es: la oración, el motor del avance del evangelio. Creo que no tengo que explicar más lo que quiero demostrar con esta enseñanza. Y en realidad el texto se explica solo. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 23 al 31. Lo leo en la Biblia, no hable de las Américas. Usted puede seguir la lectura allí en su versión. Dice así la palabra de Dios. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús,
a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios para nosotros. Mi mensaje para ustedes hoy es el siguiente: oren por confianza para predicar el Evangelio. Lo repito, oren por confianza para predicar el Evangelio. Y ustedes dirán, bueno, pero este mensaje está muy sencillo. Lo que nos va a venir a decir hoy es que oremos, eso ya lo sabemos. Bueno, mi objetivo hoy es persuadirlos que cuando comparamos nuestras oraciones con las oraciones de la iglesia primitiva, nuestras oraciones dejan mucho que desear. Realmente le he pedido al Señor que, aplicando lo mismo que estamos oyendo hoy, el Señor avive nuestros corazones para el avance de su reino. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero hacer hoy? Básicamente, les quiero explicar de manera general el pasaje, quiero mostrarles de dónde sale este mensaje que se ve tan sencillo, pero quiero mostrarles que realmente se trata de algo profundo. Y después les quiero dar algunas verdades que nos van a motivar a aumentar nuestra oración, a profundizar nuestra oración. Pero comencemos viendo de dónde sale este mensaje, cómo así que oren por confianza para la predicación del Evangelio. Bueno, nuestros últimos 2 sermones han girado en torno a un milagro, ¿se acuerdan? ¿Cuál es ese milagro? ¿Cómo? Muy bien, un cojo es sanado. Van los apóstoles, el cojo les pide dinero y los apóstoles le dicen, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Y entonces lo sanan. Y a partir de ese milagro que se da en el nombre de Jesús, Pedro demuestra que en el nombre de Jesús no solamente hay sanación para un cojo, sino que hay salvación de pecados. La predicación de los apóstoles los lleva a ser perseguidos, eso lo vimos el domingo pasado. Llegan a ser capturados por los líderes judíos, pero la escena tiene incluso un poco de cómico. El milagro es tan evidente, este hombre tenía más de 40 años, nos dice la escritura, así que para nadie había duda de que el milagro fue real. Y son tantas las personas que creen ese día en el Evangelio, dice que más de 5,000, que los judíos no tienen otra opción sino amenazarlos. Y ahí está lo cómico. Como que realmente no pueden hacerles nada. Si les hacen algo, 5,000 personas se les vienen encima, ¿verdad? Entonces no pueden hacer nada sino simplemente amenazarlos. Así que los apóstoles se van de la presencia de los líderes judíos y llegan a reunirse con los otros discípulos, con los demás cristianos. Y es algo muy lindo porque hasta este punto los protagonistas de la escena siempre son los apóstoles. Pedro esto, Pedro aquello, y entonces Pedro y Juan fueron apresados, y entonces los líderes judíos. Pero en esta escena que estamos estudiando hoy, el protagonista cambia y se enfoca no en los grandes apóstoles, sino en los creyentes comunes y corrientes, como ustedes y yo. Miren lo que dicen los versículos 23 y 24. Dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, los apóstoles son liberados y llegan donde los discípulos y les cuentan. 5,000 personas fueron salvas, un cojo fue sanado, el evangelio se predicó y esta gente lo único que pudo hacer fue amenazarnos. Y dice el versículo 24, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor. Es hermoso, o sea, cuando ellos escuchan todo esto, lo que les da por hacer, ¿qué es? Orar. La primera reacción que tienen es orar. ¿De qué se trata esa oración? Vamos a analizarla. En un momento vamos a analizarla en detalle, pero los versículos 24 al 28 básicamente los discípulos están meditando en que Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo tienen dominio sobre todas las cosas.
Y luego cuando llegamos al versículo 29 y 30 está la petición principal. La voy a leer, versículo 29. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Cuál es la principal petición de los discípulos? Confianza para hablar el evangelio. Y de ahí es de donde sale el mensaje de hoy. Cuando llegamos al versículo 31, el último del pasaje, nos dice cuál es el resultado de esa oración. ¿Qué pasa cuando ellos oran? Dice el versículo 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con temor. En otras palabras, ellos oraron y el Señor, ¿qué hizo? Respondió, los llenó del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que los escritores, los autores de los libros de la Biblia, no cuentan absolutamente todos los detalles de todo lo que sucede. Ellos son selectivos. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué Lucas, entre todo lo que pudo haber dicho, tuvo que hacer aquí un alto y decir, los discípulos oraron? Básicamente, lo que Lucas quiso mostrar en esta pequeña escena es que el avance del evangelio está totalmente conectado con la oración. Hermanos, en otras palabras, para nosotros no podemos esperar que el evangelio avance si nosotros no oramos por el avance del evangelio. Si nosotros no oramos por confianza para predicar el evangelio y para que todos estemos involucrados en la obra. Bien, hermanos, ese es el mensaje del sermón. Aquí podríamos decir, bien, hermanos, amén, oremos, nos vamos para la casa. Realmente ese es el mensaje central de este sermón. Pero quiero mostrarles 4 verdades que muestra este pasaje, que le ruego al Señor nos aviven a orar. Ese ha sido mi ruego, hermanos, toda la semana. Señor, que oremos más por el avance del evangelio. Y quiero mostrarles en este pasaje 4 verdades que nos ayudan o que nos motivan a orar. Primera verdad, ¿la tenemos allí en pantalla? Primera verdad, el Padre y el Hijo tienen dominio soberano. Versículo 24. Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos básicamente están trayendo a la mente el Salmo 146 y en realidad varios pasajes del Antiguo Testamento, y están pensando en lo que ven en Génesis, que Dios es el que hizo todas las cosas. Luego, en los versículos 25 y 26, ellos están meditando en un salmo. ¿Cuál salmo? El Salmo 2, lo leímos aquí al comienzo del culto, ¿verdad? Ese salmo fue escrito por David. Dice allí que por la guía del Espíritu Santo, tú, Señor, por boca de nuestro siervo David, dijiste lo siguiente. Y quiero que, no tengo tiempo aquí para leer todo el salmo, pero quiero que meditemos en 3 elementos clave de este salmo. Primero, este salmo es lo que se llama un salmo mesiánico. Es decir, nos está hablando de Cristo. Y está diciendo que Dios, el Padre, le dio poder al Mesías Rey que iba a venir. Quiero que si usted tiene allí la Biblia, quiero que vaya al Salmo 2 conmigo un momento. Y allí en el Salmo 2, los versículos 7 y 8 dicen, creo que lo puede ver también en pantalla. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces lo primero que necesitamos saber sobre este salmo es Dios le da el poder al Mesías, le da el poder a Jesús. Segundo, ¿cuál es el problema de este salmo? El problema de este salmo es que los gentiles, las naciones del mundo, los gobernantes de la tierra se están enfrentando a Dios. Eso lo vemos de hecho ahí en nuestro pasaje de Hechos, versículos 25 y 26. Dice, perdónenme. 25 y 26 de Hechos dice, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron
a una contra el Señor. Entonces el Salmo nos presenta una pelea entre Dios con su ungido, el Mesías, y los reyes de la tierra. Hay una pelea de reyes, Dios y el Mesías por un lado y los reyes de la tierra por otro. Lo tercero que quiero que noten en este salmo, es que esa pelea entre reyes es desigual. ¿Por qué es desigual? No sé si a usted le emocionan las películas históricas, pero es interesante cuando un reino se enfrenta con otro, ¿no? Es como dos poderes igualados. Sin embargo, en este caso, no hay dos poderes igualados. Miren lo que dice el versículo 9 del Salmo 2. Dice: tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. En otras palabras, hermanos, la pelea entre Dios y los reyes de la tierra es como la pelea entre una cruceta de la que usamos en el carro y un plato de porcelana. ¿Cuál gana? El vaso, el plato simplemente se cae y se rompe. Eso es lo que está diciendo este salmo. Que si tú pones en un lado a Dios y en otro lado pones a los reyes de la tierra, el Señor va a usar su vara y los va a desmenuzar. Eso está evocando la Torre de Babel. La Torre de Babel es toda la humanidad se reúne, dicen: voy a construir una gran torre para llegar al cielo y para la honra de mi nombre. Y el Señor, ¿qué tiene que hacer? Agacharse. ¡Ay! Miren esas hormigas tratando de llegar al cielo. Y coge con el dedo y ¡pa! Lo que uno hace con una hormiga. Y entonces los dispersa en sus diferentes idiomas. Hermanos, lo que los discípulos aquí están meditando es que la pelea entre Cristo y los líderes judíos es la misma pelea que hay entre una hormiga y una bota. Cristo es tan poderoso que los líderes judíos son algo irrisorio. Incluso, no solamente son más débiles, sino que además los enemigos del Señor le pertenecen al Señor. Miren los versículos 26 y 27 de Hechos 4. Dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. En otras palabras, hermanos, los enemigos de Jesús no hicieron nada más que lo que Dios quería que hicieran. Dios usó a Herodes, a Poncio Pilato, a los judíos y a los gentiles para llevar a cabo su plan de redención. Hermanos, este pasaje es un golpe terrible a nuestra fe. Si nosotros entendiéramos que los obstáculos para el avance del evangelio son como una hormiga y que el poder que está a nuestro favor es como una bota, ¿no creen que ya habríamos conquistado todo a nuestro alrededor con el mensaje del evangelio? Pero lastimosamente a nosotros nos falta convicción. Nosotros no creemos que el Señor sea más poderoso que nuestros enemigos. Nosotros creemos que el corazón duro de un familiar, nosotros creemos que la vergüenza pública, creemos que todas esas cosas son más fuertes que nuestro Dios y por lo tanto no predicamos el evangelio. Y por lo tanto no oramos con pasión. Y hermanos, aquí yo no les estoy hablando desde un punto de perfección y santidad en el que yo ya lo logré, todo lo contrario. Me siento súper incómodo diciendo esto. Porque si yo confiara en que el Señor es el dueño de los cielos y de la tierra y que el Mesías Rey es mucho más fuerte que los gobernantes de la tierra, yo predicaría más el evangelio y yo clamaría más por la predicación del evangelio. Pero este pasaje condena nuestra falta de convicción. Señor, danos confianza para hablar el evangelio. Tú tienes dominio sobre todo. Danos la convicción de que tú reinas, porque no la tenemos. Amén.
Ahora, hermanos, antes de pasar al siguiente punto, quiero hacer aquí una advertencia. Aquí en este salón hoy hay muchos, mejor dicho, voy a dividir a las personas que están hoy aquí en este salón en dos grupos. Unos son los que, voy a decirlo así, son como yo, somos débiles, necesitamos orar y queremos orar para el avance del evangelio. Pero hay otros que no están interesados en Cristo. Ustedes más bien son como la hormiga, esperando a ser aplastada por la bota. Ustedes son las naciones, los gentiles que se unen a luchar contra el Señor Jesucristo. Y si usted está hoy aquí y usted sabe que usted no es un siervo del Señor Jesucristo, le ruego que se arrepienta y que se someta al reinado de nuestro Señor Jesucristo. Justamente el versículo 12 del Salmo 2, al final del Salmo que están citando los discípulos, dice: honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amigo mío, si usted hoy no confía en Cristo, tenga cuidado, porque de repente se inflama su ira y usted puede ser aplastado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo sé que son palabras duras, pero hoy es el día para arrepentirse y aquí estamos para servirle. Si usted quiere conocer más del evangelio, si usted sabe que realmente no cree en Dios, que su confianza no es verdadera, todos los que estamos aquí adelante, los pastores que pasan para acá, los hermanos, cualquiera de nosotros puede hablarle de este evangelio. Bien, ese era mi primer punto, hermanos. El Señor domina, el Padre y el Hijo tienen dominio sobre todo, y por lo tanto nosotros deberíamos orar más por confianza para la predicación del evangelio. Segunda verdad que quiero mostrarles es que la prioridad de la iglesia es el avance del evangelio. Hace poco publicamos, yo tengo el privilegio de trabajar en un ministerio que se llama Byte, y publicamos un artículo y un video donde hablábamos de las mascotas en el cristianismo. Y en la investigación que hicimos nos encontramos con una estadística que nos pareció tremenda. En el año 2023, en Corea, se vendieron más cochecitos para perros y gatos que cochecitos para niños. ¿Usted puede creer eso? En Corea es uno de los lugares donde menos niños nacen en el mundo. Lo que estamos viendo a lo largo y ancho de la tierra es que las personas prefieren tener perros a tener hijos. Y no tengo nada en contra de los perros. Son buena creación de Dios. Nosotros los humanos debemos administrarlos bien, cuidarlos. Pero no son nuestros hijos, por favor. Cuando les preguntaban a los jóvenes coreanos por qué preferían tener mascotas a tener hijos, la respuesta que daban siempre tenía que ver con el miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, una mujer quizás iba a tener que abandonar su carrera. Quizás la familia iba a comenzar a incurrir en gastos demasiado altos. Quizás tener hijos les iba a implicar comenzar a trasnochar. Eso tienen toda la razón. Iban a gastar mucho tiempo en la crianza, de forma que no iban a poder ir al gimnasio, no iban a poder seguir jugando videojuegos, estar en la fiesta de fin de semana. Hermanos, nuestra cultura actual ha convertido el bienestar en un Dios. El bienestar económico, el bienestar mental, el bienestar de tiempo. Antes el buen trabajador, si ustedes decían que usted era un buen trabajador, era alguien que trabajaba incansablemente con las manos de sol a sol. Hoy el buen trabajador es el que sabe usar la inteligencia artificial para que haga su trabajo. Y no hay nada inherentemente malo en eso, sino lo que quiero mostrarles es la perspectiva cultural. El bienestar es nuestro todo. Todo se trata de bienestar, con que estemos bien. Y miren, no me malentienda, el Señor nos llamó a orar por nuestro pan diario. Clamemos al Señor por comida y por dinero, por supuesto. Pero el problema es que eso sea nuestra prioridad y nuestro Dios. Las culturas antiguas no eran así, ¿verdad? Ustedes se vieron 300 o al menos han escuchado la película 300 de Esparta, el rey Leonidas, los 300. El rey Leonidas prefiere que sus 300 hombres mueran de manera gloriosa en batalla
y que su historia se cuente a lo largo de muchas generaciones antes de sucumbir ante el bienestar que le ofrece el rey Artajerjes. Eso es valentía, honor. Hermanos, en nuestra cultura vemos a un muchacho en las redes sociales demandando a sus papás porque él no pidió nacer y por lo tanto sus papás están obligados a trabajar y a pagarle a él porque él no pidió nacer. Y usted dirá, bueno, pero todo eso que tiene que ver con Hechos 4. Les digo todo eso por una sencilla razón. La oración de estos discípulos es una crítica directa a nuestra idolatría hacia el bienestar. Mientras que nuestra prioridad es estar bien y evitar el peligro a toda costa, la prioridad de estos discípulos es predicar el evangelio. Y yo les pregunto, ¿esa idolatría por el bienestar se nota en nuestras oraciones? Cuando usted ora al Señor, ¿qué es lo que le pide? ¿Bienestar? Reitero, pídalo porque el Señor nos enseñó a pedirlo. Pero ese no puede ser todo lo que pedimos, hermanos. Señor, dame mi pan diario, fin del bienestar. Ahora, Señor, te ruego que el evangelio avance a través de mi boca, que mi familia sirva para el reino de Dios, que tu iglesia te glorifique predicando el evangelio. Cuando llegan estos discípulos, cuando llegan los apóstoles a reunirse con los discípulos no le dicen a los apóstoles: Pedro, deja de predicar, qué peligro, los metieron a la cárcel, no lo podemos creer. No prediques más, ten cuidado, no vuelvas a salir. En el libro de Hechos, nadie lamenta la persecución. Llegamos al capítulo 5 y vemos nuevamente a los discípulos encerrados. Luego vemos a Esteban perdiendo la vida un par de capítulos adelante mientras predicaba el evangelio. Después vemos a Saulo siendo azotado una y otra vez a lo largo del libro de Hechos. Y nadie se está lamentando por la persecución. Nadie se está lamentando por la falta de bienestar. La oración del versículo 29 no es: Señor, considera sus amenazas y guárdanos del peligro. Eso no es lo que dice. ¿Qué dice el versículo 29? Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen con toda confianza. Hermanos, oren por confianza para predicar el evangelio, porque nuestra prioridad no es el bienestar, nuestra prioridad es el avance del evangelio. Tercera verdad, hermanos, el Espíritu nos llena para predicar. El Espíritu nos llena para predicar. El versículo 31 nos dice que cuando ellos oraron, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es supremamente importante, pero para poder entenderlo necesitamos entender bien qué es eso de la llenura del Espíritu. Yo estoy seguro que usted o no lo entiende bien, o si ya lo entiende bien, sabe que llegar a entenderlo bien no fue algo fácil, ¿verdad? Esto de la llenura del Espíritu genera muchísimas confusiones, especialmente en nuestro contexto. Bueno, hay una enseñanza que le ha hecho daño a la iglesia en los últimos 100 años. Y el nombre de esa enseñanza es pentecostalismo. Yo estoy convencido que en muchas iglesias pentecostales hay cristianos sinceros que están buscando la verdad. Y amamos a esos cristianos. Y anhelamos que lleguen a la comprensión de la palabra. Pero lastimosamente, como doctrina, el pentecostalismo tiene problemas profundos. Esta doctrina, el nombre viene de la palabra Pentecostés. ¿Por qué? Porque en Hechos 2, ¿se acuerdan? Pentecostés, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene, ¿verdad? Llega el Espíritu Santo. Y todos hablan en lenguas. ¿Y el razonamiento de la doctrina pentecostal cuál es? Bueno, si ellos allá hablaron lenguas, entonces nosotros, por supuesto, también. Y llegan al versículo 30 de Hechos 4, nuestro pasaje, y miren cómo los discípulos oran. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, dice el final del 29, y luego el 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ustedes dirán:
O sea, pedimos por milagros, pedimos por prodigios. Está en la palabra, ahí está. Bueno, de ahí viene, por supuesto, la necesidad de sentir emociones del pentecostalismo. Ellos vendrían a Familia Fiel y dirían: no, esto aquí no se siente la llenura del Espíritu. ¿Por qué no? Pues porque esta gente, a pesar de la fuerza que le mete Javi aquí al cajón, esta gente toca muy pasito. David no se la pasa gritando, la gente, uno que otro dice amén, pero no están todo el tiempo amén, amén, amén. ¿Verdad? Aquí no se siente la llenura del Espíritu. Pero el pentecostalismo pierde de vista una cosa que les cambia por completo la lectura del libro de Hechos. ¿Saben qué es lo que ellos se pierden y lo que les desvía completamente en su doctrina? No se dan cuenta que los milagros del libro de Hechos tienen el único objetivo de comunicar la salvación. Hoy tenemos la palabra de Dios toda impresa en nuestro idioma. Por eso no es necesario ver milagros. En ese momento sí lo era. En Hechos 2, la doctrina pentecostal se enfoca principalmente en que la gente habló en lenguas, pero ignoran que ellos estaban hablando las maravillas de Dios en lenguas. Ya que eran muchas personas de diferentes países, el punto era que la verdad estaba siendo comunicada. ¿Cuál era el objetivo de la sanación del cojo? La predicación del evangelio. Pedro dice: en el nombre de Jesús, este cojo fue salvo, fue sanado, y en ese nombre hay salvación. ¿Cuál es el punto de sanar al cojo? Hablar de Jesús. Jesús es el punto, y por eso aquí los discípulos están pidiendo por milagros. Ellos no tenían este tesoro que nosotros tenemos hoy. Así que ellos que clamaban: Señor, que otros 100 cojos sean sanados. ¿Para qué? Para que el evangelio sea predicado otras 100 veces. Ese era el razonamiento de estos discípulos. Cuando ellos oran, el lugar tiembla y todos son llenos del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Tristemente, la doctrina pentecostal se quedaría con que el lugar tiembla, pero el punto del pasaje no es que el lugar tiembla. ¿Cuál es el punto del pasaje? Que ellos hablaron con confianza la palabra de Dios. Al comienzo de este capítulo, si usted se devuelve, los versículos 7 y 8, los voy a leer. Miren lo que pasa con el apóstol Pedro. Y ahí es donde se ve lo que significa la llenura del Espíritu. Dice el versículo 7 del capítulo 4. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, contestó. Y más adelante vemos que su respuesta es: en el nombre de Cristo Jesús es que se hizo esta curación. En conclusión, ¿qué es la llenura del Espíritu? La llenura del Espíritu no es llenarnos de emociones. La llenura del Espíritu es esa capacidad sobrenatural que nos da el Espíritu Santo a gente tan cobarde y débil como ustedes y yo para predicar el evangelio. Lo repito, ¿qué es la llenura del Espíritu? Es esa capacidad sobrenatural para que gente cobarde y débil como ustedes y como yo prediquemos el evangelio con confianza. Y la llenura del Espíritu obra de dos maneras. Primero, nos empodera para momentos difíciles. Si usted está en un momento difícil con un familiar, con un compañero, y debe confesar a Cristo en ese momento, y es muy difícil y usted no quiere, ¿qué hace el Espíritu? Lo llena y entonces usted habla. Y yo estoy convencido que eso pasa mucho entre nosotros, y cada vez que usted se ve hablando la palabra de Dios y de manera inesperada, sepa que es el Espíritu obrando a través de usted. La segunda forma en la que obra
es con una transformación progresiva. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque yo mismo me he sentido frustrado muchas veces de que en alguna oportunidad tuve perdón la redundancia, de hablar del evangelio y no lo hice. Y entonces me pregunto, Señor, ¿acaso no tengo el Espíritu? ¿Acaso no estaba lleno del Espíritu? ¿Por qué no hablé la palabra en ese momento? Y bueno, sin duda eso es obra de nuestro pecado, pero el Señor no solamente quiere darnos destellos de poder de tiempo en tiempo, el Señor quiere hacer una transformación a largo plazo. O si no, piense en el apóstol Pedro. ¿Qué es lo último que Pedro hizo antes de que Jesús muriera? ¿Cuántas veces? Lo negó 3 veces. ¿Por qué? Por pura cobardía. Era un cobarde. Ese es el mismo hombre que en estos capítulos de Hechos está hablando con los líderes judíos y no le importa que lo metan a la cárcel. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿No era un cobarde? Bueno, el Señor viene obrando en el apóstol Pedro. Y cuando llegamos a Gálatas nos damos cuenta que Pablo nuevamente lo regaña porque sigue luchando con su cobardía, sigue luchando con el pecado. Pero el punto es que el Espíritu obra de manera progresiva en nosotros. Entonces, hermanos, conclusión de este tercer punto: oremos por confianza para predicar el evangelio, porque tenemos al Espíritu y Él nos llena. ¿Usted es un cobarde? Hágase esa pregunta a usted mismo. Yo no voy a llamar aquí a nadie cobarde, por supuesto, eso sería un insulto, pero si usted mismo dice, yo soy un cobarde, ¿qué tiene que hacer? ¿Sentirse mal? Sí, pero además de sentirse mal, principalmente orar. Señor, soy un cobarde, obra en mí para que yo predique el evangelio. ¿Y sabe qué confianza tenemos? Miren, el evangelismo no se trata de sentirnos culpables y la culpabilidad nos lleve a hablar. Se trata de ver lo incapaces que somos y clamar al Espíritu por ayuda para que Él sea glorificado en gente tan débil como nosotros. Entonces, hermanos, oren por confianza para predicar el evangelio. Hemos visto 3 verdades hasta ahora que nos motivan a orar más. Primero, el Padre y el Hijo tienen dominio soberano. Nuestros enemigos son como una hormiga en comparación con el poder de nuestro Dios. Segundo, la prioridad de la iglesia es el avance del evangelio, no el bienestar. Tercero, el Espíritu nos llena para predicar. Y veamos la última razón, o la última verdad. La oración es respondida abundantemente. Apenas los discípulos terminan de orar, ¿qué sucede? El lugar tiembla y ellos comienzan a hablar la palabra de Dios. O sea, el Señor responde esa oración. Hermanos, las oraciones, como ustedes pueden saber, no todas son respondidas de manera inmediata, ¿o sí? El Señor, si nosotros le pedimos pan, de pronto no nos dé el pan, pero no nos va a dar una piedra. El Señor escucha todas nuestras oraciones y responde en su momento. El libro de Hechos comenzó con una oración. Cuando Jesús asciende, ¿qué es lo primero que los discípulos hacen? Se van a orar. Y oran, y oran, y oran, y entonces viene el Espíritu. ¿Y para qué viene el Espíritu? Para que ellos sean testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y el resto de este libro es demostrar cómo el Señor responde esta oración. Cuando los discípulos claman al Señor por confianza para predicar el evangelio, lo que vemos en todo el libro de Hechos es que el Señor responde. En los capítulos 6 y 7, a través de Felipe y Esteban, el evangelio llega a Samaria. Y después en el capítulo 9 aparece Saulo, y ese Saulo es el que va a llevar el evangelio hasta el fin del mundo. O sea, el libro de Hechos realmente es como vez tras vez el Señor responde esta oración de confianza para predicar el evangelio. Yo comencé este sermón
con la frase de Samuel Zwemer: la historia de las misiones es la historia de las oraciones respondidas. Incluso el libro de Hechos es la historia de las oraciones respondidas. Y es porque el Señor nos da mucho más de lo que le pedimos. Eso es lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos da más de lo que pedimos. El Señor responde las oraciones. Eso es lo que pasa en el versículo 31. Eso es lo que pasa en todo el libro de Hechos. Hermanos, eso me lleva a mí a preguntarme: ¿qué sucedería si le clamamos al Señor por confianza para predicarle a esos amigos, familiares y compañeros de trabajo de estudio? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si rogamos por el evangelismo aquí en Cajicá? De manera que si hoy no cabemos en este lugar, mañana sea tanta la gente que llegue que no podamos ni mirar para el lado. ¿Qué pasaría si le preguntamos al Señor si lo que Él quiere es que iniciemos un segundo servicio aquí en Familia Fiel? O más bien que salgamos a llevar el evangelio a otros lugares. ¿Qué pasa, hermanos, si le clamamos que el Señor plante una iglesia a través de Familia Fiel? ¿Qué pasa si le clamamos que el Señor plante una iglesia en Chía? ¿Ustedes saben cuánta gente ha intentado plantar una iglesia bíblica en Chía? ¿Por cuántos años? Y aquí, allá en Chía, no hay, pues no que yo conozca por lo menos. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que esos hermanos que Denis alimenta cada miércoles del grupo de Zipa se conviertan en una iglesia? ¿Qué pasaría si le pedimos al Señor que llene la sabana norte de Bogotá con iglesias? ¿Qué tal si plantamos una iglesia en Tabio y otra iglesia en Chía y una iglesia en Zipaquirá y una iglesia en Sopó y otra en Briceño y cada una de esas planta otra? ¿Qué tal si le pedimos al Señor un ejército de iglesias bíblicas que cubran todos los municipios de Colombia y que cada una de esas iglesias levante un misionero y ese misionero salga a predicar el evangelio a los lugares menos alcanzados? Hermanos, yo me pregunto, ¿qué pasaría si oramos? Si comenzamos hoy a orar por eso, ¿qué respondería el texto? El Señor diría que sí. Entonces la pregunta es, hermanos, vamos a orar. Si con la oración de un hombre, Hudson Taylor, por 24 misioneros, el subcontinente chino se llenó de la palabra de Dios, ¿qué pasaría si todo Familia Fiel clama al Señor por obreros? Hermanos, les ruego, esta semana no lleguen a su casa solamente a orar para que no les pase nada en el trabajo. Hermanos, clamemos al Señor por confianza para predicar el evangelio. El Padre y el Hijo tienen dominio soberano sobre todas las cosas. La prioridad nuestra como iglesia es el avance del evangelio. El Espíritu nos llena para predicar y la oración es respondida abundantemente. Tenemos razones para orar al Señor.